Ahora sí, buenos días. El programa de museos de la Universidad Nacional de Córdoba, que trabaja en el ámbito de la Secretaría General de esta universidad, les da la bienvenida a estas primeras jornadas nacionales virtuales de museos universitarios. En la República Argentina, 22 universidades nacionales cuentan con museos universitarios, que alcanzan en total a más de 80, siendo algunos colecciones, otros espacios, estaciones y centros. Entre ellos, 3 universidades han conformado redes, programas y observatorios que coordinan sus actividades. Como museos universitarios, cuya titularidad pertenece a una universidad y se forman para cumplir con las funciones propias de toda universidad, la docencia, la investigación y la difusión del conocimiento, hoy nos cabe comenzar a revisar lo que pretendemos que se entiendan como museos universitarios, inmersos además en un entorno globalizado, posmoderno y además pandémico. Hemos propuesto como objetivos de estas jornadas conocer y reconocer la diversidad en las experiencias museísticas en y desde los museos universitarios argentinos y sus desafíos en la nueva normalidad. Analizar criterios de difusión y comunicación de las colecciones científicas de los museos universitarios argentinos y sus desafíos en la nueva normalidad. Reflexionar e intercambiar experiencias en torno de la significación de los museos universitarios hacia los contextos y entornos sociales y naturales a los que pertenecen y sus desafíos en la nueva normalidad. En consecuencia, en estas jornadas nacionales virtuales de museos universitarios, les hemos propuesto el desafío de pensar en la relación entre ciencia, diversidad y museos universitarios y sus nuevos desafíos en tiempos de virtualidad y distancia social, que nos ayude a superar el simple catálogo de nuestras diferencias y similitudes en esta diversidad, y en estos 2 días tendremos expuestos en un entorno digital sus respuestas y sus propuestas. Estas jornadas también inician la semana de actividades previas a la Noche de los Museos en Córdoba 2020, que será el 20 de noviembre. Para continuar con este espacio de abertura, le cedo la palabra al director del programa de museos de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Adán Tauber. Bueno, Adán. Muchas gracias, Rebeca. Para nosotros es un gran honor y una gran oportunidad ponernos en contacto con ustedes y recibirlos, darles la bienvenida para estas jornadas nacionales de museos universitarios. Los museos, como ustedes bien saben, adquieren cada vez más una gran importancia, no solamente para las misiones fundamentales para las que han sido creados, por ejemplo, investigar, educar, sino que en los últimos años se ha incrementado su valor como función social, sus actividades como función social, porque son promotoras de actividades culturales y de promoción social. Las actividades que se desarrollan en los museos tienen la gran importancia de mejorar la calidad de vida de los pobladores, democratizar el conocimiento, y más que democratizar el conocimiento, democratizar el sentido crítico, el pensamiento crítico. Por lo tanto, ha adquirido mayor relevancia en las últimas décadas. Esta explosión, estos cambios importantes se ven reflejados en distintos países y de distintas formas, distintas modalidades. Fíjense ustedes que hoy, por ejemplo, Estados Unidos cuenta con más de 36.000 museos en todo su territorio, y ha crecido el número dependiendo de la política de cada país. En Europa, desde el año 1950, por ejemplo, han crecido o han sido fundados 4 museos de cada uno que había en esa fecha. Lo mismo en países como China, por ejemplo, a partir de la década de 1970, han aparecido unos 3.500 museos. Y ahí se ve reflejado el reconocimiento que tienen los gobiernos acerca de las actividades que se desarrollan en los museos.
Actividades que, como ustedes bien saben, y vamos a trabajar este par de días, estas jornadas, tienen que ver con la educación, ya que aporta un sistema alternativo a la educación formal, donde se puede liberar la creatividad y la imaginación de todos los visitantes. Para hacer una breve síntesis de la historia de los museos universitarios de nuestro país, me voy a referir ahora al origen de estos museos universitarios. Estamos aquí en la Universidad Nacional de Córdoba, la universidad más antigua de nuestro país. Esta universidad fue creada en los inicios del siglo XVII. Y si bien tenía un acervo patrimonial muy importante, las colecciones científicas y las colecciones que dieron origen a nuestros museos fueron creadas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, recién, mediante la creación, durante el gobierno de Sarmiento, la creación, decía, de la Academia Nacional de Ciencias en 1869, y a partir de ahí comienzan a fundarse y desarrollarse los primeros museos universitarios de Argentina. El primero fue nuestro Museo Botánico, fundado en 1870, y luego siguieron otros como los museos de mineralogía en 1871, el botánico, el de zoología en 1873, y más tarde el Museo de Paleontología en 1884. Esta iniciativa, a partir de la creación de la Academia Nacional de Ciencias por parte del presidente Sarmiento, tuvo su continuación en la creación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, hoy Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, del cual dependen estos museos que he mencionado. Es muy interesante destacar algunas características de estos museos. Son museos específicos o de determinadas disciplinas científicas, y ese origen disciplinar tiene una tradición humboldtiana, es decir, fueron creados por investigadores alemanes que fueron traídos a nuestro país para trabajar y venían de Alemania principalmente. Esos alemanes trajeron consigo un acervo cultural relacionado con los museos, ustedes saben, más destacados o más desarrollados en Europa en ese momento y a nivel mundial. Alemania tiene y siempre tuvo una tradición vinculada con los museos. Y esa tradición está inspirada en la obra de Alexander von Humboldt, quien fue un coleccionista, investigador, naturalista, y tuvo la virtud de unir el arte y la ciencia, y a partir de ahí hacerla mucho más popular que otros investigadores. Entonces, esa tradición se trasladó a los museos, y esos museos alemanes fueron la inspiración de estos investigadores alemanes. A partir de allí, la Universidad Nacional de Córdoba, y teniendo en cuenta una serie de hechos históricos, durante unas cuantas décadas, estos museos estuvieron sin mayor actividad, y a partir de la década del 90, de 1990, hubo un rejuvenecimiento, una nueva participación activa de estos museos, la apertura de muchos de ellos, y eso se logró a partir de una serie de acciones, de decisiones políticas que se tomaron en nuestra universidad, y eso dio origen a un programa, que es el programa de museos universitarios, originalmente dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad y de la Secretaría de Extensión, y hoy depende directamente de la Secretaría General.
de nuestra universidad. Este programa tiene como objetivo, bueno, unir los esfuerzos, buscar estrategias museológicas que nos permitan actualizarnos y gestionar desde un sector centralizado, gestionar en parte la actividad y el patrimonio de nuestros museos. Creo que es importante destacar esto, ya que, como mencionaba Rebeca, hay en el país aproximadamente más de 80 espacios y museos universitarios. Bueno, hay 3 universidades que tienen programas y redes de museos. Creo que es una importantísima acción que, al menos en nuestra universidad, ha dado muy buenos resultados. Y también quería mencionar que este tipo de organización sería muy beneficiosa teniendo en cuenta los cambios que estamos sufriendo, cambios a nivel de crisis económicas, crisis globales, crisis sanitarias, que nos llevan a nuevos desafíos, a buscar nuevas alternativas para solucionar inconvenientes, pero podemos verlo como oportunidades también. Esta crisis nos ha llevado a utilizar nuevas tecnologías, a buscar otro tipo de comunicaciones y nos abre, creo yo, una gran perspectiva para continuar trabajando todos juntos a pesar de la distancia. Nos ha abierto un panorama realmente importantísimo. Y bueno, ustedes saben que se discute si esto llegó para quedarse o después vamos a volver a la normalidad. Personalmente creo que van a convivir las dos modalidades a lo largo de la historia de la humanidad y la historia de la tecnología. Se ha demostrado que cuando las cosas están bien hechas, cuando los productos de la tecnología están bien hechos, quedan para quedarse o llegan para quedarse. Por ejemplo, el caso de los libros. Hay libros que tienen miles de años y hoy se pueden seguir leyendo a pesar, o digamos, aun cuando la tecnología avanzó en ese sentido. Por tal motivo, creo que esta crisis y esta nueva modalidad de comunicarnos nos da una oportunidad fantástica para seguir haciéndolo y debemos aprovecharla. Por tal motivo, se ideó se propuso estas jornadas para activar esa comunicación interinstitucional. Hay antecedentes previos a estas jornadas, por ejemplo, el primer Congreso Nacional de Museos Universitarios realizado en La Plata en 2010, o el primer Congreso Latinoamericano y segundo Congreso Nacional de Museos Universitarios, que también se hizo en La Plata en el año 2013. Y para ir cerrando esto, creo que es, reitero, la gran oportunidad para que comencemos a trabajar de manera más unida, intercambiando, interactuando entre los distintos museos universitarios para fortalecer nuestra actividad, para insertar cada vez más a los museos en toda la cultura general que nos caracteriza y que nos da la identidad como argentinos. Por último, quiero agradecer sinceramente, bueno, en primer término al ingeniero Terzariol, secretario general de nuestra universidad, al comité organizador, compuesto por, bueno, organizado por Rebeca Medina, con la participación de Paola Franco, de Julio Melián, de Florencia Cuenca, Victoria Vélez Funes, María Imelda Ludueña, y también un agradecimiento muy especial a todo el comité evaluador, a Mirta Bonín, que tanto ha hecho por nuestros museos, fue una de las fundadoras del PROMU, del programa de museos, a quien le vamos a dedicar un homenaje al finalizar estas jornadas, a la doctora Silvia Cornero, del Museo de Rosario, a Silvia Carrasquero de La Plata, Verónica Geria, a Mariela Zavala y María del Carmen Massa, quienes han hecho las evaluaciones de todos los resúmenes y todos los trabajos recibidos, que han sido, bueno, ya vamos a detallar, pero 47 ponencias, 5 conversatorios
y 6 webinarios que consideramos todo un logro para estas primeras jornadas nacionales de museos universitarios. Así que bienvenidos a esta ciudad, o bienvenidos al espacio cibernético, bienvenidos a la Universidad Nacional de Córdoba y estamos felices de compartir estas jornadas con ustedes. Muchas gracias, Adam. Lo liberamos para que pueda moverse a su espacio virtual del primer webinario. Como ya dijo Adam, el programa de museos fue creado en el año 2008 en el ámbito de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba y tuvo como antecedentes una red de museos formada en el año 1998. De los 9 museos iniciales, el programa reúne hoy 20 museos asociados a disciplinas científicas de investigación y docencia y otros que están ligados a la historia de las mencionadas actividades, actuando ahora en el ámbito de la Secretaría General de la Universidad. Por eso nos acompaña hoy el secretario general de la Universidad de Córdoba, ingeniero Roberto Terzariol. Ingeniero. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por hacerme partícipe de este acto inaugural. Los que me conocen saben que cuando fui decano de la Facultad de Ciencias Exactas promoví mucho la actividad de los museos. Es una cosa que, sin ser museólogo ni dedicarme al tema, siempre me apasionó y que traté por todos los medios que se difundiera, mejorara y ampliara. Por pedido de los actuales directores del museo, el programa del museo pasó a depender de la Secretaría General, en la cual estoy yo momentáneamente, eventualmente en esta circunstancia, pero esperamos que siga dentro de la Secretaría General porque creo que es el ámbito idóneo para poder seguir trabajando. Nuestra universidad tiene museos que dependen de las facultades y tenemos un museo que depende directamente del rectorado, que es el Museo Histórico, y por lo tanto el programa de museos, que muy bien, como decía Adán, fue idea y creación de Mirta Bonin, entre otros grupos, pero básicamente dirigidos por ella, permitió, digamos, que se unieran todos estos museos, que todos trabajáramos y trabajáramos en conjunto de una manera que realmente potenció lo que se estaba haciendo. Tenemos no solamente museos, sino que también tenemos espacios que no son necesariamente museos, pero sí que trabajan como tales y que también nos hemos incorporado y lentamente se van a ir incorporando más, espero, digamos, con el beneplácito de todos los integrantes del programa de museos de nuestra universidad. Estos tiempos de pandemia, esta situación de trabajo remoto, nos ponen algunos desafíos que no deberían ser diferentes a los que nos tendríamos que poner nosotros para seguir creciendo como museos. Hace poco alguien me preguntaba si había una forma de viajar al pasado, por ejemplo, imaginando alguna máquina, etcétera, y le digo, miren, no sé si eso se puede hacer, pero nosotros al pasado podemos viajar, para eso tenemos la historia, y tenemos naves que nos llevan ahí, que son los libros, ¿no? Pero nosotros tenemos que pensar los museos no como un lugar donde tenemos las colecciones solamente que hemos ido juntando, que hemos ido recopilando, que estamos estudiando, que estamos investigando, sino que esas colecciones y todo lo demás que nosotros estamos haciendo dentro de los museos nos permite ir hacia el futuro, viajar hacia más allá y ver hacia dónde podemos ir, analizando nuestro pasado, analizando nuestro conocimiento actual y generando nuevamente la circunstancia para que eso se dé, es decir, volver al espíritu en el cual los museos eran el templo de las musas de las artes, las musas de la ciencia, de ahí su nombre museo, para ir hacia el futuro y ver cómo podemos trabajar más allá. Esta circunstancia de estar en forma remota es una de ellas. Por ejemplo, cuando empezamos a hablar de esto el año pasado, todos creíamos que iba a ser una reunión presencial en la cual íbamos a compartir socialmente cosas que ahora no lo vamos a poder hacer, lamentablemente, sino que vamos a compartir charlas, vamos a compartir discusiones, pero toda esa interacción social posiblemente se vea restringida. Espero que en el futuro podamos volver a un cierto grado de la normalidad anterior, será una nueva normalidad en la cual compartamos estos espacios en forma remota, pero también volvamos a tener esa interacción social que creo que es la que caracteriza al ser humano y que es la que nos permite, digamos, seguir funcionando como tales en esta sociedad.
Yo no tengo mucho más para decir después de lo que dijeron Adán y Rebeca, que creo que ha sido mucho más importante que lo que yo estoy diciendo ahora. Simplemente decirles bienvenidos, aunque sea en forma remota, aunque sea en forma de distancia. No están aquí en nuestra ciudad, los que son de afuera, y estamos todos separados los que somos de aquí de Córdoba. Pero bueno, bienvenidos a todos a nuestra Universidad Nacional de Córdoba, que los espera como siempre con los brazos abiertos y que tratamos por todos los medios de sentirnos parte integrante de todo el sistema de museos universitarios de nuestro país. Muchas gracias a todos y espero que aprovechemos todos esta jornada. Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos, como siempre, el apoyo que nos da desde la Secretaría General al programa de museos. Antes de cerrar este espacio de apertura, desde la organización les recordamos que cada participante y asistente les han sido enviados los enlaces correspondientes a cada actividad. Para el webinario que sigue nos vamos a quedar en este enlace. En estos 2 días les vamos a proponer trabajar en 2 modalidades. Los webinarios, que son 2, con los aportes de directores de museos nacionales sobre los conceptos y prácticas en referencia a la temática que hemos propuesto para las jornadas. Y 3 conversatorios en torno a los 3 ejes propuestos de trabajo que tienen sus respectivos pósters seleccionados en los muros de Padlet, cuyos enlaces también les han sido enviados a ustedes. Este recurso lo hemos utilizado para usarlos a modo de exposición y los invitamos a ver estos trabajos expuestos para que puedan participar con comentarios y preguntas en los conversatorios correspondientes. En ellos, nuevamente, tendremos aportes de los directores de museos nacionales sobre el tema eje y una síntesis de esos trabajos a cargo de un director de un museo de la Universidad Nacional. La coordinación, tanto de webinarios como de conversatorios, va a estar a cargo de Paola Franco, directora del Museo de Ciencias de la Salud y de Victoria Vélez, del área de comunicación del programa de museo, a quienes agradezco desde ya su trabajo. Yo los voy a estar acompañando en cada actividad. Mi nombre es Rebeca Medina, del Museo Virtual de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Pasemos entonces al inicio del webinar 1, por favor. Los museos universitarios, dentro de una política universitaria de mayor inclusión y contribuyendo a la democratización del conocimiento, en este caso el programa de museos de la Universidad Nacional y todas a su vez, promueven acciones de carácter abierto e irrestricto que ayudan a generar en los museos espacios de intercambio y aprendizaje dirigidos a toda la sociedad, como también los hacen los demás museos universitarios del país. La línea de la nueva museología desafía a los museos en cuanto a su relación con el entorno social y urbano, y en nuestro caso académico, al que deberíamos agregarle hoy pandémico. Desde esta perspectiva teórica, en cada webinar y conversatorio hemos invitado directores de museos de todas las regiones del país. Lamentamos que Estela Escarciófolo, directora del Museo Archivo Histórico de la Universidad Nacional del Litoral, no nos puede acompañar hoy por razones de fuerza mayor. Pero entendíamos desde la organización que su aporte era indispensable y por eso mantuvimos sus espacios hasta último momento en el programa. Y también contamos con el aporte del profesor Adolfo Cueto, director del Museo de Arte Sacro Cuyano de Uncuyo, que ha sido convocado a una reunión urgente en este mismo horario por su señor rector. Le agradecemos al señor rector, pero también le agradecemos al profesor Cueto que nos haya mandado grabada su participación. En este marco y como ejemplo de versatilidad que debe tener el director de un museo universitario, los dejo con el doctor Adán Tauber, quien tendrá a su cargo la moderación del próximo webinar y el aporte desde el museo que él dirige. Doctor Tauber, muchas gracias. Hola amigos, aquí yo de nuevo, buenos días. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer webinar de la mañana. El título o el tema a desarrollar por los disertantes será relacionado con museos universitarios más nuevos desafíos. Los disertantes serán el doctor Adolfo Cueto, director del Museo de Arte Sacro Cuyano, Universidad Nacional de Cuyo. La licenciada Mariana Santa María, directora del Observatorio de Museos Universitarios de la Universidad Nacional de La Plata. La profesora Estela Escarciófolo,
directora del Museo de Archivos Históricos, Marta Zamatán, de la Universidad Nacional del Litoral. Como dijo Rebeca, lamentablemente no podrá estar presente hoy con nosotros por una cuestión de fuerza mayor que comprendemos. Y bueno, en su lugar voy a disertar yo, o voy a decir unas palabras yo, Adán Tauber, como director del Museo de Paleontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a presentar a continuación al doctor Adolfo Omar Cueto. El doctor Cueto es profesor, licenciado y doctor en Historia de la Universidad Nacional de Cuyo. Es decano, ha sido y es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo en varios periodos. Es profesor titular efectivo en la Cátedra de Historia de Mendoza, de la misma universidad, investigador clase 1, según la categorización nacional del Consejo Interuniversitario Nacional, experto evaluador de la CONEAU, director de proyectos y programas, autor de 13 libros, coautor de 12 artículos, coautor de 12 libros, artículos de revistas científicas, es académico correspondiente por Mendoza de la Academia Nacional de la Historia, miembro honorario del Instituto Nacional Newberiano, Presidencia de la Nación, miembro del número de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, de Historia de San Luis, de la Junta de Historia de Catamarca y de la Junta de Estudios Históricos de Villa Mercedes, San Luis. Es director de CEIDER, director curador del Museo de Arte Sacro y Cuyano, director académico del Museo del Vino, esto es muy interesante destacarlo, Bodega La Rural, Mendoza. Y bueno, su currículum es mucho más extenso y presentamos solo un breve resumen del doctor Cueto. A continuación vamos a escuchar una grabación, su exposición está grabada y vamos a compartirla con ustedes. Victoria, no se escucha. Ahora se escucha que hay sonido, pero no se lo escucha el doctor. Lo volvemos a intentar. O si no, le vamos a pedir a Dan que continúe con Marina, por favor. Bueno, mientras solucionamos los inconvenientes técnicos, entonces vamos a pasar a la siguiente comunicación. Vamos a presentar a la licenciada Mariana Santamaría. Mariana, ¿estás allí? ¿Qué tal? Bueno, sí, Mariana es licenciada en Museología y Repositorios Culturales y Naturales con posgrados en Archivos y Gestión cultural.
Es museóloga en el Museo de Física de la Universidad Nacional de La Plata desde hace 10 años y coordinadora del Observatorio de Museos Universitarios de la Universidad Nacional de La Plata. También es asesora de las salas museo de la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, te escuchamos, Mariana. Bueno, buen día a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Escuchando a Dan, la Universidad Nacional de La Plata tiene una historia similar en cuanto a su red de museos, así que les vamos a compartir esta idea que surgió hace un par de años del observatorio, porque el nuevo desafío de este observatorio es convocar actores de otras partes del país y sobre todo con esta nueva normalidad de la virtualidad nos permite comunicarnos mucho más. Yo creo que esto nos ha permitido darnos cuenta de lo cerca que estamos con estas nuevas formas de comunicación de otros museos similares en el resto del país. Así que voy a compartir una presentación para que no me tengan que ver solo a mí. ¿Ahí se ve? Se ve perfectamente. Bien. La idea entonces es contar para los que no conocen que la red de museos de la Universidad de La Plata está conformada por 20 museos y colecciones, similar a lo que estaban comentando de la red de Córdoba. Se conformó en 1997 y tiene objetivos comunes de todos estos museos. La red funciona con miembros de cada museo que ponen su esfuerzo y su colaboración y sus ideas para hacerla funcionar. Los objetivos principales de la red es valorizar la actividad museológica, afianzar los conceptos de conservación, preservación, conseguir materiales de conservación para cada museo, también gestionarlos, promover nuestras colecciones universitarias, que son, o sea, tenemos museos muy diversos, desde el Museo de La Plata de Ciencias Naturales hasta pequeñas colecciones de colecciones de cátedra, como puede ser una de botánica. Entonces tenemos como un gran desafío de unir toda esta diversidad de museos en esta red. También fomenta el trabajo conjunto y la cooperación entre los museos. Las actividades principales de esta red son especialmente la Noche de los Museos, que es un gran desafío este año también, como escuchábamos a los compañeros de Córdoba, exhibiciones conjuntas, cursos, los congresos de museos universitarios y otras actividades de formación. Hace un par de años, en 2017, nos empezamos a hacer algunas preguntas, que acá pueden leer, que tienen más que ver con profundizar hacia el interior de nuestras colecciones y de nuestras prácticas. En principio, saber qué tenemos en común por esta diversidad que tenemos. Si nos detenemos a reflexionar sobre nuestras prácticas, si estamos conectados entre los museos similares, si colaboramos entre nosotros, qué temas investigamos y cuánto sabemos sobre nuestros propios museos. Todas estas preguntas dieron lugar a un espacio nuevo que se denominó Observatorio de Museos Universitarios. Su misión es un proyecto interdisciplinario que estimula la reflexión, el análisis y la innovación en las prácticas de los museos universitarios y que propone un espacio de estudio y construcción colectiva para contribuir a la formulación de propuestas y acciones en temas referidos al patrimonio, que incidan en los contextos sociales, culturales, económicos y políticos. Además, el desafío de este espacio es que no solamente esté la gente dedicada a la museología, sino que sea más interdisciplinario, que se acerquen profesionales de otras ramas, como puede ser la filosofía, la comunicación, la semiótica, y que podamos discutir entre todos estas prácticas, como decían hoy Adán, que tienen que ver más con el acercarnos a nuestros públicos de otras maneras, el insertarnos en los contextos sociales y el pensar hacia adelante, ¿no? Los objetivos del observatorio son promover espacios de diálogo, elaborar diagnósticos específicamente para promover el conocimiento de nuestras colecciones y poder
hacer acciones en base a eso. Definir criterios para el relevamiento y comparación de datos, definir y desarrollar temas de investigación común, producir material teórico, también intervenir en la formación profesional de los trabajadores de los museos y los futuros profesionales, que nos parece muy importante también, e innovar en el campo de la museología social y el patrimonio. Todo esto, si bien lo venimos haciendo en las distintas redes de museos, o en los museos en particular, lo que propone es el trabajo colectivo. Se hicieron algunas actividades desde su inicio, por ejemplo, el encuentro de mediadores y museos de centros de ciencia, que fue solicitado por el Museo Imaginario de la Universidad de General Sarmiento, donde lo que hicimos fue juntarnos la gente del Museo Imaginario, que vino a La Plata 3 días, con el Museo de Veterinaria, el Museo de Física, el Museo del Observatorio de la Universidad Nacional de La Plata, para charlar y discutir sobre las prácticas de nuestros mediadores. Lo que se hicieron fueron varias jornadas en los distintos lugares, donde nos contamos e intercambiamos las prácticas y experiencias que tenemos como mediadores. Este fue el primer ejemplo de actividad que hicimos desde el observatorio. Luego, en conjunto con el Archivo Histórico de la provincia, se realizó un conversatorio, un encuentro de museología social con la licenciada Verónica Geria, y acá, por ejemplo, ya empezamos a sumar otro tipo de actores, como es el Archivo Histórico de la provincia. Si bien nosotros trabajamos sobre los museos de la universidad, también la idea de este espacio es que pueda relacionarse con otros espacios del ámbito de nuestra ciudad relacionados con el patrimonio. En este caso se realizó una exposición y luego un taller. En general, las actividades del observatorio lo que pretenden es que tengan acción y actividad de taller para poder reflexionar en grupos y sacar algunas conclusiones más que solo lo expositivo. También se hizo una actividad de gestión de colecciones, pero pensando no en cómo inventariar o realizar una gestión de colecciones en el museo, sino pensando en ir hacia un registro sistematizado del patrimonio de los museos, en este caso de la UNLP. Se hizo en conjunto con el CEDICI, que es el repositorio institucional de la universidad, para poder generar un mejor uso de la base de datos que se está creando allí del patrimonio de los museos universitarios. La idea es que tengamos una sistematización entre todos, por más diversidad que haya entre nuestras colecciones, para poder ir teniendo un registro común de todos los museos y que pueda ser más accesible el patrimonio de estas colecciones para los públicos, ¿no? No solo que sea el registro, sino cómo se usan, cómo se difunden esos patrimonios. Bien, para todo esto también surgió la pregunta sobre nuestros propios museos. Y en el punto donde decimos que la idea es trabajar con la formación de los nuevos profesionales, se estuvo trabajando con las cátedras de práctica profesional 1 y 2 de la carrera de museología del Instituto Superior de Formación Técnica número 8, donde se dicta la carrera de museología en La Plata. Lo que se hizo fue, con un conjunto de alumnos, realizar un relevamiento de ciertos datos de los museos universitarios de La Plata para mejorar su comunicación. Se hizo ese relevamiento que está online para consultar, pero lo bueno de esto es que dio lugar a darnos cuenta que con pequeños cambios la visibilidad de nuestros museos podía ser mejor. Y esto dio lugar a la renovación de la página web de la red de museos, actualizando los datos de cada colección para dar difusión virtual de ellos. Otra actividad que se realizó, donde ya se comenzó a proponer un poco más de interdisciplina, fue una jornada de 4 días que se realizó en distintos meses, una jornada por mes, que se llamó Nosotros y las Cosas. Esta jornada lo que proponía era
reflexionar sobre las colecciones y las cosas, los objetos del museo. Pero se propuso hacer desde 3 miradas diferentes. La primera jornada fue desde la filosofía. Entonces se convocó a la doctora Aurelia Di Bernardino, que es la prosecretaria acá de la universidad de posgrado, que realizó una exposición y un taller sobre este tema. ¿Cómo nos relacionamos las personas que trabajamos en los museos con nuestras colecciones y nuestros objetos? La segunda jornada la dio el licenciado Sánchez sobre semiótica, sobre la relación del signo y las colecciones. Y la tercera fue sobre comunicación. Al final se hizo una jornada con los 3 invitados y los participantes para reflexionar como un conversatorio sobre el tema. Otro tipo de actividades que realizó el observatorio es, por ejemplo, este conversatorio del licenciado Leonardo Casado, que estuvo haciendo una experiencia en museos de museología social en Italia, donde fue en busca de los museos que se dedicaban a esto en Italia. Entonces, él volvió y nos contó cuál fue su experiencia para poner en contexto qué es lo que está pasando, tanto en Europa como acá, con la museología social. Y la última actividad fue este año, donde nos agarró la pandemia. En realidad ya estaba pensado desde antes, pero tuvimos que hacer algunos retoques para pasar absolutamente a la virtualidad. Y es un curso que se hizo entre el Museo de Física y el programa de divulgación Mundo Nuevo, un curso de diseño y evaluación de proyectos de cultura científica. Este curso en principio se realizó para los mediadores del Museo de Física y los mediadores de Mundo Nuevo, del programa Mundo Nuevo. La idea es que estos espacios de formación se mantengan y perduren en el tiempo y se abran para otros espacios, no solo de la Universidad Nacional de La Plata, sino también de otros museos universitarios que estén interesados. ¿Cuál es el desafío de esto? El desafío es el pensamiento crítico y colaborativo. Es el trabajar en conjunto, no solo en red, sino colaborativamente en un mismo proyecto desde distintas miradas. Y si bien hoy este contexto de pandemia hizo que los museos salieran a mostrarse, a visibilizarse y a utilizar las nuevas herramientas digitales, el observatorio lo que propone es lo contrario, es detenerse, es mirar hacia el interior y poder entender y estudiar para difundir mejor esas colecciones con estas nuevas herramientas. La idea es establecer los diálogos con los públicos, pero que en estos casos va a ser distinto. La propuesta que se tiene en este caso va a ser, que todavía no comenzó, que se va a hacer, es el relevamiento de saberes y herramientas de la cultura digital en los museos universitarios. ¿Por qué? Porque si bien todos sabemos manejar las redes sociales, o algunos tienen, algunos no, las webs y otros elementos multimedia, no estamos muy seguros de qué es lo que hay que hacer en esta nueva normalidad. O sea, no sabemos todavía cómo se puede explotar mejor todas estas herramientas. Me parece que un gran ejemplo va a ser la Noche de los Museos de Córdoba. Me pareció muy interesante la propuesta de utilización de diferentes medios para realizarla. Y otra cosa que es un desafío para este observatorio es que se sumen nuevos integrantes, porque si no quedamos siempre en nuestra misma universidad y los museos que ya nos relacionamos en la red de museos. La idea de esto es poder abrir el panorama y sumar muchos más integrantes para generar nuevas propuestas. El funcionamiento del observatorio, la idea, porque esto está recién comenzando, o sea, tuvimos esas actividades, pero estamos dando los primeros pasos. La idea es de que se puedan formar pequeños grupos de trabajo independientes y que esos desarrollen diferentes proyectos que puedan ser
compartidos en algunos plenarios, que en estos casos van a ser digitales, contando qué propuestas y qué resultados se ha tenido de esos encuentros. El observatorio en general se pensaba como con instancias presenciales. Es por eso que este año mucho movimiento no ha tenido, porque es difícil pensar estos espacios de taller desde la virtualidad. Si bien nos podemos conectar como de esta manera por Zoom, no es lo mismo. Yo creo que todavía nos estamos acomodando a la comunicación a través de las plataformas digitales. Por eso la propuesta primera que va a tener es este relevamiento, también para ayudar a los museos que por ahí no tienen tantas herramientas. Uno de los objetivos de esto es poder aprender de los demás cosas para poder aplicar a los museos propios. A ver si vuelvo. Bien, eso es en principio la propuesta del observatorio. Cuenta también con el aval de la UMAC. Y yo creo que el mayor desafío que tiene es el crecimiento de este espacio para poder generar... Ahí volví. El crecimiento de este espacio para poder generar estas políticas universitarias o estas propuestas para políticas universitarias, deteniendo un poco más la mirada en la investigación y en las preguntas y en la reflexión de cada colección de nuestros museos. Muy bien, Mariana, excelente, muchas gracias. Vamos ahora a probar, a ver si podemos escuchar al doctor Cueto, y si no vamos a leer su resumen. Es un gusto desde Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, estar presentes en estas jornadas nacionales de museos universitarios. La idea nuestra hoy, en este momento, es presentarles el Museo de Arte Sacro Cuyano, perteneciente al Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Razones de índole de gestión y de cuestiones académicas me impiden compartir este webinar con ustedes, pero no he querido dejar de estar presente en un evento de esta magnitud. El Museo de Arte Sacro Cuyano es un espacio museográfico que se encuentra en la Facultad de Filosofía y Letras y resulta un muy importante repositorio para la investigación de bienes artísticos y culturales como patrimoniales de la región. Está incorporado a la Facultad de Filosofía y Letras desde el 11 de marzo del 2013 a través de la ordenanza 6 de ese año, por la cual se le incorpora. El Museo de Arte Sacro Cuyano depende del Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales y a su vez del Instituto de Historia Argentina y Americana de nuestra facultad. Como museo universitario tiene múltiples finalidades. En el campo de la educación podemos decir que permite realmente la visualización didáctica y de aprendizaje práctico. Es muy utilizado sobre todo en cátedras como Historia de Mendoza, Historia Regional o Historia Americana. En el ámbito de la investigación resulta ser también, como se entenderá, un rico e inusual repositorio para el desarrollo de actividades investigativas. En este caso vale destacar que recientemente se ha hecho la defensa de una tesis doctoral vinculada a el tema de la interpretación tipológica de las piezas de este museo. A su vez, es un espacio de protección y conservación preventiva de las colecciones que contiene el museo como patrimonio histórico y artístico de Mendoza, pero también de la región. En este sentido, hemos participado en numerosos encuentros, simplemente de modo ilustrativo, presento dos momentos en el cual hemos participado activamente presentando trabajos a partir de las fuentes de nuestras piezas. Por otro lado,
el Museo Sacro Cuyano sostiene una oferta artística, histórica, cultural y patrimonial a partir de la exhibición de su riqueza, de sus bienes, a través de numerosas exposiciones que vamos haciendo en instituciones culturales, como también se hacen en la propia Facultad de Filosofía y en el ámbito también de la Universidad Nacional de Cuyo. En este caso, cabe señalar algunos momentos que hemos podido poner nuestras piezas a disposición del público para que puedan realmente acceder a ella. En diferentes momentos, sobre todo con apoyo de entes oficiales, como puede ser la Municipalidad de la capital de Mendoza o también el Ministerio de Cultura de la provincia. Diferentes momentos donde hemos tenido la posibilidad de presentar nuestro museo que es miembro del Consejo Provincial del Patrimonio, dependiente de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museos del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Mendoza desde el año 2012. Asimismo, desde octubre del presente año, el museo ha sido integrado al registro de museos argentinos de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Cómo nace en gran parte este museo? El Museo Sacro Cuyano contiene a la colección Madera Santa, que es un trabajo, yo diría, muy emblemático del doctor Rodolfo Reiner Rutini, que fue el hacedor y el coleccionista, si se quiere de alguna manera, generador de este bien patrimonial. En este sentido, la hija y heredera de la señora Nidia Reina nos ha entregado en guarda en nuestra institución, razón por la cual tiene sede en nuestra casa. La misma, es decir, la colección como tal, no solamente Madera Santa, sino también algunas otras piezas y algunos valores artísticos que ya el Museo Sacro tenía, contiene aproximadamente unas 700 piezas que conforman el total de la colección. En el conjunto pueden encontrarse imágenes de todas las tipologías, tamaños y facturas. Si bien existe un número predominante de tallas pequeñas, que van entre los 5 a 30 centímetros de altura, y no son escasas tampoco las grandes tallas, que tienen más de 1 metro y a veces superan el 1,5 metros, 1,70 metros. Estas tallas, todas en madera de guindo, higuera, álamo, limonero o algarrobo, hay un caso que tenemos en Palmera, y son del siglo XVII, XVIII y XIX en su casi totalidad. Muchas mantienen su policromía original, otras muestran el rústico color del material con el que fueron fabricadas. Son un testimonio artístico que refleja las necesidades espirituales de otras épocas y además de una actividad, la de los santeros, que fue muy popular en Cuyo, en el Cuyo colonial sobre todo. Esa historia y sensibilidad está reunida y está presente en cada una de las piezas que tenemos en esta colección. De acuerdo a la clasificación que hace Rivera y Esquenone, las imágenes que se encuentran en el Río de la Plata, desde el punto de vista constructivo y técnico, se pueden agrupar en imágenes de talla completa o de bulto, en imágenes de vestir o de candelero, en imágenes de tela encolada y altares familiares o altares de portar. Estas categorías son fácilmente comprobables y yo diría que totalmente aplicable a la extensa colección de imaginería motivo de esta presentación. Claro que en cada una de las categorías, a su vez, podemos determinar numerosos tipos de imágenes que permiten una subdivisión digna de destacarse. Simplemente para que los participantes a este evento puedan observar algunas de las piezas que tenemos en el Museo Sacro Cuyano y en su mayoría perteneciente a las imágenes de Madera Santa, muestro en este caso Cristos crucificados, nazarenos, niños Jesús, Cristos orantes o señores de la paciencia. En este caso,
son imágenes numerosísimas, de diferentes tallas, de diferente naturaleza. No faltan, lógicamente, los Cristos en hierro fundido, en plomo, sobre todo los Cristos jesuita, de origen jesuítico, por su construcción en molde. Podemos observar una predominancia. Este es un Cristo quiteño, realmente muy interesante en su factura. Tenemos Cristos de pequeña talla, que son evidentemente de altares domésticos. No falta justamente, si bien la mayor parte de los Cristos tienen una talla con mucha influencia europea, no faltan aquellos que tienen rasgos realmente de los naturales de la región. En su totalidad o en su mayoría, ¿cierto?, se encuentran estas piezas en madera. Esta colección realmente es muy interesante, perteneció a la familia Brizuela de San Juan y estaban en la Catedral de San Juan al momento de producirse el terremoto. En su mayoría está destruido, quemado, producto de esta situación que le tocó vivir a la vecina provincia. No faltan tallas también de tipo no necesariamente cuyanos, entendemos que esta es una talla más parecida a la influencia que se estila en el noroeste argentino. Son niños que en este caso también una policromía muy particular, de mucha riqueza para poderse estudiar en sus formatos, en sus colores, en sus tipologías. Imágenes de talla completa o de bulto, en su mayoría miniaturas, saltitos mochileros, reliquiarios, nichos pequeños, podemos ir observando de diferentes tamaños, de diferentes formas. La mayor parte de los santos que se encuentran en esta colección son santos como San Antonio, San Agustín, San Francisco, lo cual nos va hablando básicamente de la preferencia por la prédica hacia algunos santos de diferentes tamaños, de diferentes colores, pero también tenemos grandes tallas que en su mayoría son tallas para vestir. En este caso es una Virgen de la Carrodilla, una imagen muy sentida entre los mendocinos porque es la patrona de los viñedos, la patrona en la vendimia. Tallas medianas, observar en esta figura donde representa, es casi, podríamos calificarla como una fotografía, en el sentido que es una talla plana, donde lo que interesa es mostrarla de frente. Cuando nosotros vemos las partes, el reverso de la talla, generalmente lo que se puede observar es que no hay una preocupación en darle volumen ni darle forma, sino simplemente que quede identificado como puede ser el pelo, la capa, pero en lo demás realmente no hay preocupación en una talla de volumen. Este es otro caso, ¿cierto?, de una talla que podemos hablar talla cuyana, tallas que no superan los 30 centímetros, en su mayoría vírgenes, que nos van hablando de una predilección en los habitantes de nuestra Mendoza. Por otra parte, lo que nosotros podemos ir entendiendo, por la riqueza, la variedad, porque también hay tallas de mucha influencia de origen europeo, pero también tenemos tallas que han sido indudablemente realizadas en nuestro territorio. Lo que entendemos básicamente es que Mendoza, si bien es una ciudad que se encuentra alejada de las capitales, podríamos decir una ciudad periférica, indudablemente su rol de un punto de tránsito permanente entre el Pacífico y el Atlántico fue también un lugar de concentración o de tránsito de todas estas imágenes, todas estas expresiones. Acá lo que estamos viendo es una imagen para vestir de bulto. Acá la tenemos ya vestida, esta imagen como tal. También tenemos la de bastidor, como es este
caso, siempre de brazos articulados para poderse vestir, imagen de un acto católico, no solamente básicamente todas estas figuras que nos hablan de una manera muy profunda, pero que también nos ha permitido entender a nuestro desarrollo cultural, no solamente en cuanto a proceso artístico, sino en función básicamente del comportamiento social de nuestra población. El Museo Sacro Cuyano se encuentra abierto y dispuesto a ofrecer su riqueza a todos aquellos que quieran investigarlo. Es un bien patrimonial que nos enaltece y que evidentemente nos habla de una riqueza desde el punto de vista religioso muy grande en Cuyo. Podríamos decir realmente que en él se encierran 3 siglos donde hemos visto transcurrir las influencias en diferentes momentos de la Iglesia y sobre todo desde un proceso de colonización con los nativos santeros que fueron los generadores en gran parte de estos bienes culturales y artísticos, hasta la mano del artista europeo o formado por estos maestros europeos que en realidad generaban verdaderos calcos. Simplemente para ir terminando y completar nuestra presentación, valga señalar que la colección está conformada también por una enorme cantidad de obras que están también resguardadas en nuestra facultad, obras pictóricas, todas con motivos religiosos, y algunos otros enseres, básicamente mobiliarios, que nos hablan también de la práctica eclesiástica. Es decir, que tenemos un museo que no solamente está representado por las imágenes que estamos mostrando aquí, sino también por obras de arte en el orden de lo pictórico y algo mobiliario. También tenemos libros vinculados a las prácticas de fe que formaron originalmente también parte de todo lo que fue esta colección Madera Santa que hoy tenemos en nuestra facultad y que fue motivo, y yo diría generado por la gran obra el afán coleccionista del abogado e historiador Rodolfo Reina Ruttini. La colección se encuentra en nuestra facultad y lógicamente como universidad y facultad pública dejamos abierta la posibilidad para acceder a este bien y que el mismo pueda ser motivo de investigaciones para ir conociendo cada vez más a nuestra sociedad y lógicamente a nuestra cultura. Ha sido un gusto compartir con ustedes este momento. Espero en una otra ocasión poder estar personalmente en una nueva jornada. Que tengan ustedes realmente una muy buena jornada y el éxito corone a este evento. Muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos al doctor Cueto por su disertación muy interesante sobre este Museo de Arte Sacro de Cuyo. Allí Paula Espinosa pregunta si quedará grabado. Sí, estamos grabando, toda la jornada va a estar grabada, así que después podemos compartir con ustedes esta grabación. Bueno, siguiendo entonces con nuestras actividades, voy a dar una breve introducción para este webinar. También, primero me voy a presentar. Yo soy, mi nombre es Adam Tauber, soy geólogo, doctor en ciencias geológicas también, director
del Museo de Paleontología, director del Departamento de Geología Básica, profesor titular de Paleontología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. También tengo el alto honor de dirigir el Museo Provincial de Ciencias Naturales, dependiente de la Agencia Córdoba Cultura, del gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, yo teniendo en cuenta el tema, recuerdo el tema de este webinar, museos universitarios más nuevos desafíos. Voy a hablar un poco acerca de la historia del conocimiento y el desarrollo y su aplicación en la divulgación científica o en la divulgación que hacemos en nuestros museos. Partimos de las preguntas que han motivado estas jornadas. Compartimos algunas preguntas que mencionó Mariana Santamaría también en el Observatorio de los Museos Universitarios de La Plata. En estas jornadas nosotros nos preguntamos cómo nos dirigimos desde los museos universitarios a nuestro nuevo público, cómo participan esos nuevos públicos, cómo los podemos incluir con estas nuevas tecnologías, cómo creamos a partir del conocimiento científico los significados que nos dan la identidad y cómo podemos contrarrestar la discriminación con la diversidad y diseñar experiencias significativas en momentos de pandemia. Es importante para esto tener en cuenta las posibilidades que nos brindan este nuevo tipo de comunicación que estamos empleando. Para empezar, entonces, voy a hacer una breve síntesis de la historia del conocimiento a partir precisamente del Renacimiento. ¿Qué es lo que produjo el Renacimiento? Bueno, entre otras cosas, la llegada de los europeos digamos, la dispersión de los europeos a través de todo el planeta, llegando a América, le generó una necesidad o una oportunidad para comenzar a investigar miles de especies de nuevas plantas, minerales, animales, absolutamente desconocidos para ellos, toda la geografía. Es decir, que eso generó, según entiendo, una oportunidad de investigar, bueno, con fines de conquistar nuevos territorios y ampliar los alcances del Imperio Español. En esa época existían un tipo de generación de conocimientos en el cual los investigadores, las personas dedicadas a producir nuevos conocimientos, no estaban demasiado preocupadas por la clasificación de ese conocimiento. Es decir, eran generalistas. Una persona podía ser al mismo tiempo un pintor, podía ser un ingeniero, digamos, desde nuestra perspectiva, podía ser un escultor, arquitecto, una gran cantidad de lo que ahora llamamos especialidades. La producción de ese conocimiento generado era amplio y no estaba discriminada en las disciplinas científicas. Obviamente, a partir del fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, comienzan, después del inicio de la Ilustración, comienza a generarse una serie de especificidad en el conocimiento científico, o el conocimiento en general. Comenzaron a aparecer o a ser reconocidas nuevas disciplinas científicas, comenzaron a ponerse nombre a determinados campos del conocimiento, como la biología, la paleontología, la ecología. Son palabras nuevas que surgieron desde los inicios del siglo XIX
y a partir de allí se fue compartimentalizando ese conocimiento. Aparecieron las disciplinas científicas y las especialidades. Es por ello que, con respecto a las personas del Renacimiento, muchas veces nos cuesta clasificarlos, desde nuestra perspectiva actual, clasificarlos. Por ejemplo, Filippo Brunelleschi, se lo considera que fue el que descubrió la perspectiva para la pintura. La perspectiva, bueno, se suele decir que es arquitecto, pintor, escultor, es decir, requerimos de varias palabras que usamos habitualmente hoy, pero que en ese momento no eran utilizadas para definir su actividad. En el caso más, tal vez más sobresaliente, yo le pregunto siempre a mis alumnos, Da Vinci, Leonardo da Vinci, una de las personas consideradas más geniales de nuestra humanidad, ¿qué era? Algunos dicen, bueno, era un destacado ingeniero, otros dicen un destacado pintor, un destacado naturalista, y así, muchas cosas más. En realidad, creo que Leonardo da Vinci fundamentalmente fue un hombre libre que pudo dominar varios lenguajes que están relacionados con el conocimiento. Y digo que era libre porque podía pasar libremente del lenguaje de la ciencia al lenguaje del arte, al lenguaje de la tecnología, sin demasiados inconvenientes. Dominaba un amplio espectro de habilidades y conocimientos que en ese momento no existían y que posteriormente, a partir de la aparición de la definición de las ciencias, de las distintas especialidades, comenzó a dividir el conocimiento científico. Es decir que, según mi óptica, mi visión, Leonardo da Vinci era mucho más que un ingeniero, un pintor y una serie de cosas, y un naturalista, porque todo eso estaba dentro de una sola mente. Él podía moverse libremente desde un campo del conocimiento al otro, porque manejaba los distintos lenguajes del arte, por ejemplo, de la tecnología y de la ciencia. Esto después, con el avance del conocimiento, aparecieron las especialidades y se fue haciendo cada vez más complicada y se fue encasillando a los distintos actores, a los distintos investigadores, científicos, artistas o representantes de otras manifestaciones culturales en determinados casilleros y se comenzó a clasificar el conocimiento científico. Bueno, hoy sabemos que el conocimiento científico, entonces, y el conocimiento en general, hablo del conocimiento científico porque los museos universitarios fundamentalmente mayoritariamente tienen museos vinculados con las ciencias. No obstante, hay, por ejemplo, museos relacionados con el arte y en realidad la ciencia también está vinculada con el arte. Pero fundamentalmente nuestros museos universitarios son museos principalmente ordenados o guiados o han sido generados a partir de una visión científica. Entonces, hoy sabemos que a lo largo de esa historia del conocimiento, que comenzó con la producción de conocimientos de personas que sin tener claro a qué área del conocimiento trabajaban, generaban conocimiento y luego comenzaron a especializarse. La especialización, reitero, fue durante el siglo XIX, fundamentalmente, principios del XX, y continúa en nuestros días. En las últimas décadas, esto ha llevado, digamos, a que los especialistas
se hayan encasillado en sus respectivas especialidades, y muchas veces cuesta hacer o buscar la interrelación con otras áreas del conocimiento que no son propias. En ese sentido, se pierde muchísimo para la producción de nuevos conocimientos, de conocimientos originales, esta falta de interacción entre las distintas especialidades. Muchas de estas especialidades lo que se hace es profundizar sobre el mismo núcleo del conocimiento, pero para lograr la intercomunicación, la interactuación, la interdisciplina entre distintas especialidades, bueno, hace falta un esfuerzo extra para lograr pasar los límites de la propia especialidad. Se ha demostrado, está muy claro, por ejemplo, cuáles son las ventajas de transgredir esos límites, pasar del límite de un campo, de una especialidad científica a otra. Por ejemplo, hay excelentes ejemplos acerca de cómo se han logrado las teorías más revolucionarias de la ciencia. El caso, por ejemplo, de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución que fue sintetizada y comunicada por Charles Darwin, como ustedes saben. Darwin, en realidad, no terminó sus estudios universitarios. Comenzó, quería ser, digamos, fue a ser médico y después religioso, pero él armó su propio camino en su formación académica. Él fue el propio gestor de su background, de su sabiduría científica, y propuso entonces una teoría, y para ello una teoría que es fundamental para la ciencia moderna, para la biología, y lo hizo a partir del conocimiento del cual se nutrió de varias especialidades. Por ejemplo, no solamente la biología, sino también otras especialidades como la etología, por ejemplo, la geología, y otras ciencias naturales. Inclusive se inspiró en un trabajo de Malthus acerca del crecimiento de las poblaciones humanas, es decir, también se inspiró en la economía. Y así también tuvo su efecto esa teoría sobre distintas disciplinas científicas y también sobre diferentes corrientes ideológicas, inclusive corrientes contrapuestas. Otra teoría que destaco así en este momento, de una persona que pasó los límites, logró pasar los límites de su especialidad y abarcó otras áreas del conocimiento y que produjo una revolución científica, es Alfred Wegener, quien propuso su teoría en 1912, su teoría de la deriva continental. Contrariamente a lo que decían todos los geólogos, esto es una teoría esencialmente geológica, pero contrariamente a lo que decían todos los geólogos de esa época, él propuso que los continentes derivaban, que cambiaban de lugar a lo largo de la historia geológica. Recibió muchas críticas, murió muy joven, murió a los 50 años, y su formación, él era meteorólogo, pero también incursionó en la geofísica y se doctoró también en astronomía, es decir, que tenía una personalidad que abarcaba el conocimiento de varias ciencias, y utilizó para proponer esta teoría aspectos que tienen que ver con otras ciencias, por ejemplo, la paleontología, la geología, la geofísica que mencioné recién, la geografía, y eso le permitió proponer una teoría que, después de muchos años, después de su muerte, fue reconocida por otros investigadores a fines de la década del 60, de 1960,
Se retomaron esas ideas y hoy se transformó en la teoría de la tectónica de placas, y que realmente es la teoría rectora de todos los trabajos geológicos, no solamente geológicos referidos a nuestro planeta Tierra, sino también se aplica para investigar la exogeología, es decir, planetas, otros planetas del sistema solar. Fíjense el alcance que tuvo y tiene esta teoría, pero fue a partir de una mente que logró cruzar los límites de su especialidad y logró interactuar en una época en que no se trabajaba en grupos interdisciplinarios. Son hermosos ejemplos entonces de lo que estoy mencionando. La necesidad que surge después de la superespecialización, la ciencia se está, digamos, reacomodando a nuevas necesidades y es necesario entonces trabajar en grupos interdisciplinarios. Ya no hay grandes individualidades como en aquella época, porque hoy ese reconocimiento se diluye, digamos, o se hace referencia a los grupos de trabajos interdisciplinarios y transdisciplinarios. Bueno, esta es una breve síntesis de lo que ha ocurrido con la historia del conocimiento científico, que creo también se puede aplicar con algunas variantes a otros campos del conocimiento, como por ejemplo el arte. Bien, entonces, hoy mencionábamos algo de los museos. Fíjense ustedes los museos que mencioné yo hoy, los primeros museos universitarios que tenían una impronta humboldtiana, creados por los primeros alemanes aquí en Córdoba, que fueron los primeros museos universitarios, ¿no? A partir de 1870. Fíjense ustedes en qué grado esa historia del conocimiento afectó a la formación de esos primeros museos. En nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Física y Natural, esos primeros museos han sido especialistas en sus áreas de conocimiento. Está el Museo de Botánico, el primero, el Museo Botánico, el Museo de Mineralogía y Geología, otro museo de Zoología y por último un museo de Ciencias Naturales, perdón, de Paleontología. Eso en otra época y en otro ámbito tal vez, pero fundamentalmente en otra época, pudo haber sido, como ocurrió en La Plata, un poco después, podría haber sido un único museo de ciencias naturales. Sin embargo, se particionó, se dividió el patrimonio y el contenido de esos museos. Ya nacieron con esa especialización. Bien, hasta ahora perduran con esa estructura, siguen existiendo con esa forma, y esos nombres y esas colecciones separadas. Entonces, aquí viene la segunda parte de esta conversación. ¿De qué manera respondemos nosotros, digamos, me refiero a los museos, de qué manera responden los museos a esa historia del conocimiento? ¿De qué manera transmitimos al público o interactuamos con el público en la transferencia de esos conocimientos? Generalmente cada museo hasta ahora ha trabajado en forma aislada. Hay casos importantes como estos que mencionamos hoy, acerca de las redes de los museos, del observatorio de los museos universitarios, que son cosas de avanzada realmente, porque hay muchas actividades que se van a tener, o museos, que creo yo, es necesario ayornar en este sentido. Necesitamos interactuar más y de otra manera. Y esta pandemia, el aislamiento que hemos tenido que desarrollar, el aislamiento obligatorio, nos ha permitido abrir nuevas perspectivas de comunicación. Y es una gran oportunidad para que empecemos a ver
la posibilidad y la necesidad de realizar otro tipo de interacción entre nuestros museos. Una cosa más que quiero agregar acerca de la historia de los museos de índole científico, fundamentalmente, es la ciencia, históricamente, ha tenido dificultades, o ha habido dificultades para comunicar, para interactuar la ciencia y el resto de la cultura. Todavía hay personas que consideran, por un lado, la cultura y por otro lado, lo científico, como si lo científico no fuera cultura. Entonces, también es necesario reorientar eso, realizar algunas acciones para revisar y para remediar eso. Es fundamental que nuestros museos, principalmente de índole científica, encuentren la forma de interactuar con el resto de las entidades culturales, porque los problemas que estoy señalando tienen larga data, desde Tales de Mileto hasta hoy, pasando por episodios realmente lamentables, episodios que inclusive han sido violentos. Entre ellos estoy recordando, por ejemplo, la directora de la Biblioteca de Alejandría, que fue desollada viva, me refiero a Hipatia, en alguna época, hace muchos años, creo que fue cerca del 300 después de Cristo, o, bueno, otros eventos más cercanos que prefiero olvidar, pero que han sido también violentos en nuestro país. Por tal motivo, es necesario y es la oportunidad con esta nueva tecnología de comenzar a interactuar no solamente entre los museos universitarios de manera más profunda y más activa, sino también con el resto de la comunidad y con el resto de las organizaciones e instituciones dedicadas a la cultura. Debemos afianzar el ingreso de la ciencia, del conocimiento, al resto de la cultura. Volviendo al tema anterior, esto de las mentes que pueden traspasar los límites de un área del conocimiento para trabajar en forma conjunta, en ese sentido cobran mayor importancia. Saben ustedes, un grupo de personas, hay mentes que son dispersas. La dispersión de la mente, dentro de ciertos límites, por supuesto, es un aspecto que ha sido sancionado en el sistema educativo formal. Las mentes dispersas han sido sancionadas muchísimas veces por muchísimos años. Inclusive se ha recurrido a productos químicos, a medicamentos para controlar la dispersión de las mentes. Entonces, la pregunta es, estas mentes dispersas que pueden pasar en fracciones de segundo de un tema al otro, ¿no están siendo discriminadas en el sistema educativo formal? ¿No es el momento, pregunto, de que nuestros museos piensen en la importancia de estas mentes y en vez de verlas como algo negativo, empezar a canalizar su potencial para ser aplicado a esto de cruzar de un campo del conocimiento al otro, para ensamblar el conocimiento y generar nuevas ideas que sean realmente revolucionarias, como pasó con Wegener o con Charles Darwin. Me pregunto, Darwin, por ejemplo, y muchos ejemplos que podría dar, ¿cómo le habrá ido en la escuela? Hoy tenemos estas mentes y creo que el sistema no está preparado para incluirlos de manera eficiente en ese sistema educativo. Y es precisamente, yo veo una gran oportunidad y veo que el lugar más adecuado para incluir a las mentes que son dispersas, incluirlas y usar su potencial,
para generar nuevas corrientes de pensamiento originales, cruzando de un área a la otra del conocimiento, esos ámbitos son los museos. Entonces, otra pregunta que me hago yo, ¿qué podemos hacer? Bien, me parece a mí que la interacción en cuanto a la educación, a los programas de educación, de difusión y de investigación de los museos, deberíamos comenzar a interactuar viendo esa posibilidad de transgredir esos límites, de pasar de un límite al otro. ¿A qué me refiero yo? Bueno, por ejemplo, yo, como les mencioné, dirijo un museo de ciencias naturales. Bien, entonces, una de las formas que se me ocurre para comenzar este tipo de estrategias podría ser que podamos interrelacionar las ciencias en general y las ciencias naturales, por ejemplo, con el deporte. Aquí hay un museo del deporte en la provincia de Córdoba. Bueno, el deporte donde se muestran objetos, autos de carrera, camisetas de jugadores, etc. Bueno, ¿qué tal si empezamos a interactuar en cosas novedosas, originales, que permitan dar un ámbito adecuado para estas mentes dispersas? Y empezar a trabajar, a hacer un cruce entre las ciencias y el arte, y el deporte. Otra idea, no hay, por ejemplo, museos que traten específicamente la teoría de la deriva continental, salvo en alguna parte de la exhibición. ¿Qué les parece si empezamos a interactuar entre los diferentes museos, que cada uno aporte una parte de una muestra que se pueda hacer de manera virtual, ya que tenemos la posibilidad y la oportunidad, y de esa manera generar un eje temático que nos permita interactuar, interrelacionarnos y mostrar otra parte de la cultura, la parte más diversa de la cultura, que va más allá de nuestras especialidades, la interrelación con muchísimas áreas de la cultura. Creo que es un desafío muy importante. No solamente debemos relacionarnos o interactuar y generar actividades entre museos que tengan una temática similar, parecida. Creo que debemos hacer un esfuerzo para nosotros mismos, como directores, como funcionarios, como trabajadores y gestores de los museos, hacer un esfuerzo para comenzar a generar nuevas interrelaciones. Salirnos de esta característica que tiene el conocimiento científico y comenzar a interrelacionarnos en distintos campos, aunque sean los campos más diversos y más diferentes al que uno tiene. De esa manera podremos dar, entre otras cosas, mayor libertad a los visitantes, mayor libertad para que ellos mismos construyan su propio conocimiento, y mostrar una diversidad cultural real, desde un punto de vista holístico, no solamente por estas disciplinas que nosotros hemos cultivado hasta el presente, sino generar nuevos campos del conocimiento y que en esa generación de los nuevos campos del conocimiento participen activamente los visitantes. Bien, esto es una idea y voy a terminar aquí para no ser demasiado extenso. Creo que es la oportunidad, como les digo, y puede ser útil como justificación para que nuestra interacción avance, y para ello podríamos comenzar a trabajar, a debatir, a discutir estos temas en estas jornadas, pensando tal vez en otra estructura que nos permita reunirnos y nos permita generar estos nuevos campos del conocimiento.
Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro y quedo a disposición de las preguntas, por supuesto, que vienen ahora. Muchas gracias. Bien. Queda abierta entonces el espacio para hacer preguntas. A ver, aquí tenemos algunos mensajes. Bueno, Gabriel Luis dos Santos, Museo de la Energía de Sao Paulo, está presente. Gabriel Márquez, excelente idea, pone allí. Cavalier, Museo de Paleontología, está presente. Bien. Aquí hay una persona, cátedra de patología, acuerdo totalmente con el señor director Adán. Bueno, somos amigos hace muchos años, por eso. Excelente, profesor, muchas gracias. Aquí Paula Belén Esquivel dice, pero ante esta división de especialidades, la cultura de la tecnología y comunicación debe entenderse como algo que esté predispuesto a una construcción colectiva. Bueno, coincido también perfectamente y creo que nos está dando esa posibilidad de construir en forma colectiva. Aquí el doctor Andrés Alberto Ponce dice, una pregunta, ¿hay museos de la deriva en otros países? No, museos específicos, no. Y esto, en realidad, estas ideas que yo expuse aquí son una mezcla de varias fuentes. Hay un libro que yo recomiendo que trata sobre esto de la especialidad, de las especialidades y la necesidad de transgredir esos límites. Y es un libro que a mí me fascinó, de Jorge Wegenberg, o Wegenberg se escribe, que se llama El pensador intruso, que es, Wegenberg ha sido un museólogo muy destacado de Barcelona, que lo recomiendo, porque realmente es un lujo muy interesante. Pero precisamente él explica eso, ¿no? Que no hay museos de determinadas teorías o cosas nuevas que nosotros podamos, digamos, crear nuevas líneas de trabajo. Paula Belén Esquivel dice, ya que esta pandemia nos pone en la necesidad de dar uso a las tecnologías para llegar a difusión y encuentro con los visitantes virtuales. Bien. Me gustó mucho el enfoque de la charla que propone la integración entre ciencia y arte. Muy bien. Podemos agregarle ahí deporte, por ejemplo. Mente sana en cuerpo sano, decían los antiguos. Saludos, excelente profesor. Desde Concepción del Uruguay, Patricia Ruiz García. Bueno, aquí Milce Ozán, los amo. Bien, somos unos grosos, parece. ¿Cómo haremos para que sea inclusiva? Bueno, ahí está, es un gran desafío eso, ¿no? Yo creo que podemos hacer, por ejemplo, muestras para que especialmente diseñadas, ¿no? Para para captar este tipo de público de las mentes dispersas, ¿no? Que, como les digo, es muy importante, es segregado, ha sido sancionado en el sistema educativo, es decir, tenemos ahí varias cosas para desarrollar, para aprovechar. No es sencillo, Paula, es un tema de debate, creo yo, que tendríamos que empezar a trabajar. Paula Espinosa
pregunta, doctor, ¿podemos difundir el Museo del Hospital Universitario de la Maternidad para mostrar ese patrimonio? Sí, por supuesto, Paula, estamos abiertos. No sé si han presentado aquí algún resumen o algo así, pero tenemos que hacer una visita a ese museo y, bueno, comenzar a trabajar para poder abrirlo y poder difundir su patrimonio. Estamos debiendo desde el Promu una visita a ese museo, pero pronto vamos a poder hacerlo seguramente. Bueno. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mariana, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estás? Me pareció muy interesante lo que hacen y lo que has presentado hoy. Realmente, bueno, es una forma de exaltar los valores que tienen ese tremendo, gran patrimonio que tienen los museos universitarios de La Plata. Y aprovecho, ya que estamos hablando del tema, el Museo de La Plata, que fue, digamos, creado por Francisco Pascasio Moreno y después fue asimilado, y en 1905 fue incorporado a la Universidad Nacional de La Plata por la gestión del riojano, se fue la cabeza, Mariela, Joaquín B. González. Bueno, ese museo, fíjense, surgió directamente, fue incorporado directamente a una universidad, sin la historia previa que yo les había mencionado, y es realmente hoy, de hace mucho tiempo, un ámbito donde totalmente abierto al público, pero también donde sus estudiantes realmente pueden poner en práctica sus conocimientos junto a investigadores. Es decir, que ha cumplido siempre su verdadero rol, que es la investigación, la educación en todos los aspectos y su acción social, ¿no? Así que, pero surgió directamente como Museo de Ciencias Naturales y fue asimilado a la universidad. ¿Es así, Mariana? Así es. Quería aprovechar también para responder una pregunta que nos hicieron ahí sobre el tema del relevamiento, del tema de las redes sociales. Y sí, la idea es que ese relevamiento sirva para generar una capacitación. Lo que intenta el observatorio es primero generar estos diagnósticos para saber sobre qué tenemos que tratar. Creo que la capacitación sobre redes sociales, webs, multimedia, crossmedia y transmedia son muy necesarios para nuestros profesionales para poder desarrollar estas nuevas formas de comunicación. Porque no es lo mismo comunicarse por las redes y por lo digital que como nos comunicamos por nuestras exhibiciones. Tampoco las exhibiciones virtuales se generan de la misma manera que las exhibiciones presenciales. Por eso creo que es importantísima la capacitación. Y sí, la idea es, todas las actividades que genera este observatorio son para poder capacitarnos y mejorar nuestras prácticas. Por eso digo que, en contrario a lo que pasó con la pandemia, de que todos salimos a contar y mostrar lo que hacemos, esto propone detenernos un poco para pensar qué es lo que estamos haciendo y cómo hacerlo mejor para comunicarnos con nuestros públicos. Así que sí, bueno, primero habrá una instancia de recopilación de datos y conexión con otros museos universitarios. Por eso insistía yo que es hora de abrir el espacio para otros actores, para que se sumen, invitarlos. Me parecía que esta jornada era importante para conocer a otros, pero siempre las actividades tienen como objetivo generar algo. No solo que sea reflexivo para nosotros, sino poder generar un producto. Y después había otra pregunta sobre si hay observatorios en Latinoamérica, y según la UMAC, este observatorio es el primero que hay sobre museos universitarios, y por eso también es que queremos que crezca, porque es la oportunidad de conectarnos desde estas otras miradas, desde las múltiples miradas, un poco retomando lo de Adán, la interdisciplina y la combinación de ciencia, arte, literatura, deporte,
todo ese tipo de prácticas innovadoras, creo que primero requieren una instancia de encuentro y reflexión entre nuestros diversos museos. La red de museos, por ejemplo, muchas veces toma un tema particular, por ejemplo, los viajes, los libros de Julio Verne fue uno, y cada museo en su especialidad colabora y comparte parte de su patrimonio referido a ese tema. Ese fue un tema, otro tema fue la luz, por ejemplo, pero lo de Verne estuvo bueno porque es a través de la literatura cómo mostrar el patrimonio de la universidad con un tema atractivo para los públicos. Bueno, ahí Verne también, ¿no? Un divulgador extraordinario, realmente extraordinario, ¿no? Fíjense cómo el cruce, hoy es indispensable hacer un cruce entre la ciencia y el arte. Bueno, hay ejemplos a lo largo de la historia que han demostrado su potencial como generadora de nuevas corrientes de investigación, ¿no? Así que es fundamental, con todas las manifestaciones artísticas, todos los estilos, ¿no? Y yo creo que felizmente algunos cambios se están viendo, ¿no? Por ejemplo, en trabajos científicos se están aceptando en los últimos años algunas reconstrucciones, yo soy paleontólogo, algunas reconstrucciones artísticas de los organismos del pasado, por ejemplo. Eso es empezar, digamos, retomar la interacción entre el arte y la ciencia, ¿no? Que eso fue iniciado, como le mencionaba, por Humboldt. A Humboldt, no sé si ustedes han visto, hizo una serie de pinturas del volcán Chimborazo en Ecuador, que él escaló, y en esa pintura él puso toda la serie de parámetros climáticos y biológicos, el registro de plantas, de animales y las diferencias de altura, de presión, de humedad. Entonces una combinación de un cuadro, de una expresión artística cruzado con unos gráficos de tipo estos gráficos que usaba Descartes, ¿no? Y eso fue una de las cosas que le permitió a Humboldt hacerse tan popular, porque esa fue la manera de hacer más popular a la ciencia. Así que es fundamental retomar, tal vez, al menos en los museos, tal vez en los ámbitos académicos, perduren las formas tradicionales de comunicar la ciencia, pero en los museos es fundamental cruzar no solamente la ciencia y el arte, y todo tipo de manifestaciones culturales, ¿no? Es la forma, creo yo, de que la ciencia definitivamente pase a formar parte, sea considerada parte de la cultura, ¿no? Muy bien. Perdón, Adán. Sí. Ahí Diana y Mariana nos están compartiendo unos enlaces para ver las experiencias de los museos de las universidades de ellas. Nos da mucho gusto que tengamos muchas universidades presentes y muchos museos de esas universidades. Si Diana o Mariana quieren compartirnos alguna idea más o algún comentario más, y si Adán está de acuerdo, perdón. Por supuesto, no, por supuesto. No, simplemente porque ahí están preguntando algunos contactos. La actividad del observatorio se puede ver en la página de la red de museos de la Universidad Nacional de La Plata, que ahí la dejé en el chat, que es reddemuseos.unlp.edu.ar. Y también dejé un mail por si se quieren contactar para ser parte del observatorio. Nosotros tenemos también un grupo de Google interno para ir conectándonos entre nosotros. Y bueno, sería muy interesante para este nuevo relevamiento ya incorporar nuevos museos universitarios del país. Los de Córdoba, por supuesto,
ya nos vamos a contactar, pero extendernos a todo el país. Me parece que esa es la posibilidad que nos da esta pandemia, digamos, el lado positivo de esta pandemia, es que nos estamos conectando mucho más entre nosotros. Así que bueno, agradecerles y nada más por mi parte. Gracias. Soy Diana Wexler, no estoy con imagen porque estoy en esta mañana con saturación de tareas online en la casa, entonces prefiero mantener la imagen cerrada para garantizar que me escuchen, así que les pido disculpas. Realmente es un gustazo, como puse en el texto, poder formar parte de este encuentro. Y bueno, en el chat aparecen 2 links que van justo al punto de los comentarios en particular que estuvo haciendo Adam y de este subrayado de las articulaciones entre arte y ciencia, en donde, que es uno de los focos que toman dos de los centros que integran los MUNTREF o MUNTREF, que es el sistema de museos de la Universidad de 3 de Febrero. Y además para nosotros, quería introducir un detalle más, para nosotros es especialmente importante el museo como sitio poroso para la comunidad. Por eso que llevamos adelante y esta pandemia, bueno, nos sirvió para activar mucho esto, en particular en el área de arte y naturaleza. Llevamos adelante un programa que tuvo tanto éxito que nos obligó a expandir el Zoom, porque nos importaba que fuera presencial por la interacción, un programa público que llamamos Laboratorio de Ideas, en donde se establecieron diálogos entre científicos, artistas y públicos a partir de ciertos tópicos que tienen que ver con lo que planteaba Adam, ¿no? Cómo se construye el conocimiento, cómo se articulan distintas perspectivas y de esa manera se tienen distintos matices sobre la construcción de lo real, ¿no? Que siempre la ciencia tiene la tendencia a mostrarse omnicomprensiva, más aún en estos momentos en donde parece que es la única capaz de salvarnos la vida, y es absolutamente así, pero también hay otros matices de la vida con los que desde el arte podemos hacer alguna contribución, ¿no? Por eso quería compartir esta experiencia para ponerlas también a consideración de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Diana. Rebeca, decir que hay otras preguntas, yo no las vi. No, ya está. Era la pregunta anterior de Guadalupe. Bueno, todas estas páginas que hemos recibido aquí podemos después reunirlas y compartirlas con todos ustedes. Así que si hay alguno que se le ha perdido, no se preocupen que lo vamos a reenviar para que lo tengan. Bueno, no sé si hay algún comentario más, si hay alguna pregunta. Bien. Entonces podemos continuar, Rebeca, a las 15 horas, ¿verdad? Exactamente. Les agradecemos mucho la participación. Esperamos que se vayan animando a preguntar más, ya que tenemos disponibles a muchos directores de museos y a muchos también trabajadores de museos que son esenciales. Y los esperamos esta tarde a partir de las 15. Pueden ir accediendo desde 15 minutos antes para el conversatorio sobre el tema 1, Ciencia, Diversidad y Público de Museos Universitarios. Muchísimas gracias. Y gracias, Adam. Muchas gracias, Gracias, Mariana, también. Bueno, gracias. Nos veremos